gracias. En el nombre de Jesús, Dios mío, aleluya, por tu presencia en esta casa. Dios mío, tu casa, aleluya, casa de oración en la cual tú nos permites, oh Dios nuestro, venir a adorar tu nombre. Señor, venir a clamar, a adorar, a honrar tu nombre, a alabarte. Dios mío, gracias en el nombre de Jesús por el privilegio de ser contados como pueblo de Dios. Aleluya, por el privilegio de ser llamados santos por el Dios Todopoderoso que envió a Jesucristo en favor de nuestra vida. Señor, te agradecemos, Dios mío, por la obra que has hecho a través del Salvador del mundo, a través del Cordero de Dios que ha quitado nuestro pecado, Señor, para siempre. Gracias, oh Dios, en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Queremos, Señor, depositar todavía en lo que resta de este culto nuestro corazón en tus manos, en el nombre de Jesús, y rogarte, Dios mío, que la gracia de Dios, Señor, todavía nos esté alcanzando, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, para que podamos escudriñar juntos la palabra de Dios, para que podamos, Señor, recibir de ti, aleluya, la instrucción, la enseñanza, Señor, la voz de Dios, lo que tú quieras decirme a mi corazón y al corazón de mis hermanos en esta mañana. Dios, nos encomendamos en tus manos preciosas, en el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, Señor Dios Santo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Mi amado hermano, mi amada hermana. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Quiero, amados míos, volver a la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 4, que habíamos estado contemplando hace unos domingos atrás. Yo creo que usted lo recuerda. Y vamos a leer nuevamente, hermanos. Vamos a abordar este tema y a leer nuevamente Efesios 4, 1 y 2 en la palabra de Dios, para poder comprender un poco más profundamente, con la ayuda del Espíritu Santo, lo que la palabra de Dios nos dice acerca de este tema, ¿no? Que le habíamos llamado andar como es digno de nuestra vocación. ¿Recuerda usted? Así que Efesios 4, carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, nuevamente leemos, versículo 1. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Amén. Hasta aquí, hermanos. ¿Se acuerdan que habíamos leído este texto y habíamos visto en la palabra de Dios este pasaje hace 2 o 3 domingos atrás? No recuerdo bien en este momento, que aparece, como habíamos dicho, una clara exhortación en este capítulo 4 de Efesios, una clara exhortación del apóstol Pablo hacia la iglesia que estaba allí en Éfeso, de andar como es digno del llamamiento con que aquellos hombres y mujeres de Dios habían sido llamados por el Señor, ¿sí? Y la palabra nos enseñaba que este llamamiento no tenía nada que ver con el ministerio, con el llamado al servicio al Señor, sino que tenía que ver con el llamado fundamental que está en cada uno de nosotros, y es un llamado que viene de parte de Dios. Habíamos dicho el llamado a la vida eterna, el testimonio de una vida completamente dirigida al llamado celestial, encaminada, ¿sí?, hacia el llamado celestial de parte de Dios por medio de Jesucristo. Y habíamos dicho, mis hermanos, que en este llamado, en esta vocación en la cual nosotros debemos transitar todos los días, la podríamos resumir en 3 aspectos de nuestra vida conforme a la palabra de Dios. ¿En qué se resume esta vocación, este llamamiento? En lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos y en el libro de Primera de Corintios, que nosotros fuimos llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santos y llamados a la comunión con Cristo. ¿Recuerda que de esto habíamos hablado? Pero bajo este llamamiento, hermanos, bajo esta vocación, aparecen 3 puntos importantes, de los cuales uno ya habíamos considerado los otros días. 3 puntos importantes, ¿no? Que debíamos andar con toda humildad y mansedumbre,
soportándonos los unos a los otros en amor y solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sí? Es lo que dicen estos primeros 3 versículos del capítulo 4 de la carta a los Efesios. Y ya habíamos considerado, como dijimos, la palabra de Dios en lo tocante a la humildad y a la mansedumbre. ¿Recuerda usted? Sí, habíamos hablado de la humildad, habíamos hablado del lavamiento de pies que hizo el Señor Jesucristo, que aparece en el Evangelio de Juan, y cómo el Señor les enseñó, tomando una toalla y tomando una fuente, a lavarle los pies a sus discípulos, cómo el Señor les enseñó a sus discípulos a que debían ser humildes los unos con los otros y acostumbrar a lavarse los pies, a ser siervos los unos de los otros. Y habíamos dicho la profundidad de ese versículo en el cual Pedro dice: Señor, no me lavarás los pies jamás. Y el Señor le dice: Pedro, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Y se acuerda usted que nosotros habíamos profundizado en ese versículo. Y es que el Señor le dice: Pedro, si vos no sabés lo que significa la humildad, entonces no vas a tener parte conmigo. Si no lográs comprender. ¿Se acuerda que eso decíamos? Porque es muy importante la humildad y la mansedumbre, que es fruto de la humildad. Así que todo eso lo habíamos nosotros considerado. Y esto es muy importante, hermanos, porque los versículos estos hacen fundamentalmente algo elemental que hace a la vida de la iglesia, que es la comunión de los santos. La comunión del cuerpo de Cristo. Aprender a vivir y aprender a edificar la comunión en la iglesia, la comunión nuestra, de los unos con los otros, que es mucho más que una buena intención. Es lo que dice la palabra de Dios que es lo que dice la palabra de Dios que debe ser la comunión de los santos. Amén, mis amados. Así que con la ayuda del Señor me gustaría considerar de parte de la palabra de Dios el segundo punto que nosotros hemos leído aquí en la parte final del versículo 2. Versículo 2 del capítulo 4 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Sí? Esto dice la palabra. En el original griego dice: soportándose, sosteniéndose recíprocamente los unos a los otros con largura de espíritu y buen ánimo. ¿Sí? Con largura de espíritu y buen ánimo en verdadero amor. La palabra amor aquí en el griego es ágape, que significa amor desinteresado. Es el amor que yo voy a ministrar a mis hermanos, un amor desinteresado que no espera nada a cambio, pero que a la vez está comprometido con la vida del hermano. Este es el amor con el cual nos amó Jesús. ¿Sí? El verdadero amor, el que se comprometió delante del Padre Celestial, ¿sí? Con nuestra vida. ¿Para qué? Para que alcancemos la salvación, para darnos vida eterna. Y hermanos, decíamos, esto es muy importante porque nosotros fuimos llamados a vivir en sincera comunión como cuerpo de Cristo. Fuimos llamados a vivir en amor y en comunión espiritual. Por eso hay una necesidad de soportarnos, de sostenernos, de sustentarnos, de ayudarnos mutuamente y recíprocamente en el amor de Dios. Pero, hermanos, este es un llamado espiritual. No es que sale de mi intención: che, mira, lo tengo que soportar, estoy cansado de soportarlo. ¿Viste? ¿Vio esos arranques que a veces tenemos nosotros? ¿Sí? Que escuchamos diálogos así en nuestro trabajo, donde estamos, y la gente por lo común habla así: che, ya lo tengo que aguantar, no lo aguanto más. Esto no tiene nada que ver con esos razonamientos humanos. Nosotros fuimos llamados a soportarnos, a sostenernos, a sustentarnos, y es un llamado espiritual, porque es un llamado que viene de parte de Dios, de parte de su palabra y de parte del Espíritu Santo. Y lo importante es que eso está destinado a ser sólida la comunión espiritual de la iglesia, para que la comunión espiritual del cuerpo de Cristo no pueda ser conmovida por las tinieblas, hermanos. Este es el punto. Mire, no hay nada más tremendo para el diablo que la iglesia de Cristo esté en comunión. No lo puede soportar. Por eso busca derribar las columnas que sostienen la comunión de la iglesia. ¿Sí? Así que, amados, la palabra nos llama, nos dice: soportándoos, sí, mutuamente, recíprocamente, con buen ánimo, con largura de espíritu, con buen ánimo, con paciencia, los unos a los otros en verdadero amor.
Pero resulta que cuando nosotros nos miramos los unos a los otros, nos vemos y somos cada uno de nosotros diferentes, ¿verdad? ¿Verdad que somos todos diferentes? Tenemos nuestra forma de ser, tenemos nuestros defectos. Hermanos, yo tengo más que todos, ¿sí? Distintas formas de ser, distintos gustos, distintas preferencias, ¿sí? Algunos, como decimos, más defectos que otros. Y algunos no somos tan crecidos espiritualmente como otros hermanos. Así que todo eso se conjuga, de tal manera que mi hermano, que yo soy un conjunto de cosas que mi pobre hermano tiene que soportar. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que a ciencia cierta nosotros debemos de soportar, hermanos, recíprocamente los unos de los otros? Debemos soportar nuestras debilidades. ¿Sí? Nuestras debilidades. Precisamente eso es lo que nosotros tenemos que soportar los unos de los otros. ¿Y cuáles son nuestras debilidades? Las que acabamos de mencionar. Distintas formas de crecimiento espiritual. No hemos crecido del todo, algunos de nosotros. Tenemos diferentes gustos, diferentes preferencias, diferentes formas de ser. ¿Sí? Y tenemos defectos. Bueno, esas son nuestras debilidades, mis amados hermanos. Por eso lo primero que Pablo dice aquí, con toda humildad y mansedumbre, ¿para qué? Para ser capaces de poder ponerme en el lugar de mi hermano con humildad y mansedumbre y soportar y sostener de parte de Dios y de parte del Espíritu lo que Él necesita que yo sostenga de su vida, porque cuando yo le voy a sostener de parte del Espíritu, no solamente le voy a ayudar, le voy a edificar su vida para la gloria de Dios. ¿Se da cuenta? Bendito sea el Señor. Y esto requiere humildad y requiere mansedumbre. Y humildad y mansedumbre y poder soportar y poder sustentar la vida de mi hermano no es algo que yo pueda sacar del bolsillo, como decimos, es trato del Espíritu Santo en mi corazón. Yo lo voy a poder llevar a cabo cuando el Espíritu Santo haya tratado suficientemente conmigo, de tal manera que yo no solamente pueda soportar, sino ser una bendición que edifica la vida de mi hermano y contribuye a la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta, mi amado? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la comunión del cuerpo, la comunión en Cristo, la comunión en el Espíritu Santo hace fuerte, fortalece a la iglesia, hermanos. ¿Sí? Ahora yo quisiera preguntar, con todo respeto, hermano, ¿usted tiene que soportar mi debilidad o tiene que soportar mi maldad? ¿Tenemos que soportar la debilidad de nuestros hermanos o tenemos que soportar la concupiscencia del corazón de nuestros hermanos? Que son dos cosas diferentes. Son dos cosas totalmente diferentes. Pasa que en este tiempo, la iglesia está en este tiempo, que son los tiempos finales en los cuales aguardamos que el Señor venga pronto, la iglesia también está en un estado de confusión, y esa confusión abarca también la conducta, el comportamiento, el testimonio de la iglesia. En la iglesia de estos tiempos, no estoy hablando de esta, usted sabe, en la iglesia de estos tiempos hay mucha confusión, hermanos. De repente da lo mismo todo. ¿Sí? Confundimos debilidad con concupiscencia. No es lo mismo. Sí, porque la palabra de Dios dice aquí en Gálatas, cerquita de donde leímos nosotros, Gálatas 6, versículos 7 y 8, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Sí? Y a veces nosotros confundimos las cosas. Pero la palabra de Dios no nos llama a confusión. La palabra de Dios pone las cosas bien en claro, hermanos. ¿Sí? Muchos no andan en debilidades en las iglesias de estos tiempos. Muchos andan en la concupiscencia de su corazón, en la contaminación de su carne. Y les da lo mismo, hermanos. ¿Saben que les da lo mismo? No temen a Dios, no se arrepienten. ¿Sí? Encontramos muchísimas cosas
que nos dicen que la iglesia de este tiempo no andamos como debiéramos andar delante del Señor. Y el Señor viene muy pronto. Y la iglesia, como decimos, tiene una sola vestidura, hermanos. Usted la conoce. Apocalipsis dice que su esposa se ha vestido de lino limpio, ¿sí? Y resplandeciente. Fino, limpio, resplandeciente. ¿Sí? Así dice la palabra. La iglesia no está vestida de otra forma, pero para muchos cristianos en este tiempo parece que sí, porque se acostumbran a las concupiscencias, se acostumbran que da lo mismo no tener buen testimonio afuera que tener buen testimonio, da lo mismo. Para muchos da lo mismo tener mal testimonio dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, les da lo mismo. Total, vienen rigurosamente los domingos y cumplen, y creen que eso es todo. ¿Sí? Muchos en este tiempo no temen a Dios. En vez de juntarse a orar en sus casas con los hermanos de la iglesia, se juntan a murmurar, se juntan a hablar mal, se juntan a criticar a los hermanos, se juntan a oponerse. ¿Sí? Está sucediendo. Muchos no cuidan su testimonio, ni dentro ni fuera de la iglesia. Mis amados, la iglesia del Señor no solamente está vestida de lino fino, limpio, resplandeciente cuando entra a la eternidad, como nos dice Apocalipsis, sino que está vestida del mismo lino limpio, fino y resplandeciente mientras que transita por esta tierra y espera y aguarda con esperanza la venida del Señor. No hay dos vestiduras diferentes. Y nosotros muchas veces tenemos que enfrentar, soportar, por así decir, la concupiscencia del corazón de muchos que dicen llamarse cristianos. Dice un pastor muy conocido, que lo estamos viendo ahora, que vio que en estas circunstancias, en este tiempo en el cual muchos autoperciben otro género en sí mismos, bueno, dice también que muchos se autoperciben cristianos, pero no lo son. ¿Vio? Eso está pasando en el día de hoy, hermanos. Bien, ¿y qué tenemos que hacer nosotros con estos especialistas en manchas y en arrugas? Porque son especialistas en manchas y en arrugas. Es decir, arrugan las vestiduras de la esposa del Cordero. Manchan las vestiduras de la esposa del Cordero. Y hermanos, tenemos que soportar. Bien, claro, pues soportemos. Pidamos paciencia al Señor. Pero mire, la palabra dice cosas diferentes, hermanos. La palabra nos instruye y nos pone en el lugar donde debemos estar cuando la concupiscencia, la contaminación carnal supera nuestra vida y perjudica a la iglesia. Y necesitamos aprenderlo, hermanos. Necesitamos aprenderlo sin tomarlo como un reto de parte de Dios, porque la iglesia del Señor es santa. La que viene a buscar al Señor es santa, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. ¿Dice así la palabra? Amén. Entonces nosotros no vamos a esperar a estar en la eternidad, donde el Señor dice, bienaventurados porque han llegado las bodas del Cordero y a su iglesia se le ha dado que se vista de lino limpio, blanco y resplandeciente. No, la iglesia no solo está vestida en ese momento de la eternidad, sino que la iglesia está vestida ahora de lino limpio, fino y resplandeciente para gloria de Dios. Y ese lino no se mancha y ese lino no se arruga. Por eso la palabra de Dios a veces dice cosas diferentes a nosotros. ¿Sí? Nosotros decimos, hay que soportar. ¿Dónde está el amor? Pero mire lo que dice la palabra. 1 Corintios 5:1. ¿Sí? 5:11, perdón. 1 Corintios 5:11. 1 Corintios 5:9, Pablo está explicando, dice, os escribo por carta para que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario que salgan del mundo. Sí, muchachos, no es que no le digo que de la puerta para afuera se junten, está lleno de personas que están en pecado, que andan en pecado, ¿no? Si ustedes no se fuercen a juntar con ellos, tendrían que salir de este mundo. Más bien les estoy hablando de la iglesia. Más bien os escribí, 1 Corintios 5:11, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Pero ¿cómo dice esto la Biblia?
Pero entonces, ¿dónde está el amor, hermanos? ¿Vio que nosotros decimos así? Y pero es como, no os juntéis con los maldicientes, con los que andan en el fruto. ¿Sabes que la palabra se traduce como difamadores, murmuradores? No te juntes con los murmuradores. Eso está diciendo Pablo. ¿Sí? Es tremendo, hermanos. ¿Y nosotros qué decimos? No, pero hermano, ¿y el amor? ¿Y dónde está el amor? Amados, muchas veces en el nombre del amor nosotros soportamos cosas que la palabra de Dios no tolera. Toleramos cosas que el Señor Jesús no tolera en el nombre del amor. Tenemos que ser muy cuidadosos. También la palabra nos dice a otro que está en falta, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Claro, no les vamos a dejar caer, mas nosotros necesitamos estar velando por la salud de la iglesia. Por eso dice Pablo a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:14, dice el apóstol Pablo en esa carta, 1 Tesalonicenses 5:14, mis amados. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, como estamos hablando, que seáis pacientes para con todos. Pero fíjese, que amonestéis a los ociosos. La palabra se traduce como desorden aquí, en el original. Ociosos quiere decir que amonesten, que les llamen la atención, que exhorten a los que andan desordenadamente. Eso está diciendo. Y esto contribuye a la comunión de la iglesia, mis amados. Porque si no, haríamos cualquiera de nosotros cualquier cosa y diríamos cualquiera de nosotros cualquier cosa. Porque hay que aguantarse todo en el nombre del amor. Hermanos, el amor de Dios es un amor con compromiso. Pero también con compromiso no solo de amar, sino con compromiso de restaurar y de poner en orden lo que está mal por amor. ¿Lo dice el Señor en su palabra? Sí, los que conocemos un poco la palabra, sí. Dice el Señor que aquel que ama disciplina o disipula, sí, que esa es la raíz de la palabra. Sí, mis amados. Esto es muy importante. Porque en la gracia no se puede todo. La gracia tiene un límite. ¿Usted sabía que la gracia tiene un límite? No se puede todo, mis amados. No podemos decir cualquier cosa porque estamos bajo la gracia. No podemos hacer cualquier cosa porque estamos sobre la gracia, porque estamos bajo la gracia. ¿O no es así? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Decía Pablo a los hermanos de allí de Corintios, ustedes no pueden estar sentados en la mesa de los demonios y en la mesa del Señor. No pueden estar sentados en 2 mesas a la vez. No pueden beber la copa de los demonios y luego venir a beber la copa del Señor. No se puede. Hermanos, esto hace a la comunión de la iglesia, a la conducta que debemos tener para con nuestros hermanos si hemos sido llamados a sustentar de parte del Espíritu Santo la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta? No se puede todo bajo la gracia. Yo no puedo decir cualquier cosa porque estoy bajo la gracia. No puedo hacer cualquier cosa porque estoy bajo la gracia. Pero hermano, dice usted, si cuando más aumenta el pecado, más aumenta la gracia. No, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Eso es otra cosa. Eso tiene que ver con la salvación. Mis amados hermanos, necesitamos ser sabios. ¿Recuerda usted el pasaje de Ananías y Zafira? Hechos capítulo 5, ¿lo recuerda? Lo podemos leer en casa después. ¿Se acuerda Ananías y Zafira? Bien. Ananías y Zafira estaban bajo la gracia. ¿Sí? Bajo la gracia. No se puede hacer todo. No se puede decir cualquier cosa. No se puede hacer cualquier cosa. La gracia es algo muy sublime. Algo que necesitamos cuidar de parte de Dios. ¿Sí? La palabra dice en Apocalipsis 19 que la iglesia del Señor, la esposa del Cordero, está vestida de lino limpio, de lino fino, limpio y resplandeciente, mis amados. Y como decíamos antes, la calidad del lino no solo se va a ver en la eternidad, la calidad del lino se ve y debe verse entre nosotros. ¿Sí?
el lino limpio, el lino fino y el lino resplandeciente, usted lo tiene que ver en la vida de su hermano y lo tiene que ver en mi vida. Dios me ayude cuando usted entra a la casa del Señor. Usted tiene que tener la convicción espiritual de que entra a una iglesia, de que usted pertenece a una iglesia que se va con Cristo. Y si se va con Cristo es porque está vestida de lino fino, limpio y resplandeciente para la gloria de Dios. Y esto, como decíamos, no es solo una visión celestial. Cuando nosotros entramos a la casa de Dios, ya tenemos que tener esa convicción de parte del Espíritu y que cada uno de nosotros contribuye a sostener, a sustentar, sosteniendo la vida del hermano, la vestidura de la esposa del Cordero de Dios. ¿Se entiende, mi amado? Así que la palabra de Dios nos habla, mis queridos, de la calidad del lino fino. ¿Sí? Por eso decíamos desde el principio, esto es un llamado espiritual, hermanos. No es que yo voy a sustentar la vida de mis hermanos porque se me ocurre, porque bueno, tengo un poco más de paciencia, hasta el sábado espero, después del sábado voy a hacer cualquier... No. Este es un sustento espiritual el que yo tengo que ministrar a mi hermano y el que mi hermano me tiene que ministrar a mí. Y esto depende del llamado, depende del lugar que yo le doy al Espíritu Santo para que continúe la transformación en mí, para que quiebre, para que quebrante mi corazón, para que forje en mí la vida de mi Señor Jesucristo, de tal manera que comience a verse en mí la calidad de ese lino con el cual el Señor me ha vestido, con el cual la iglesia está vestida para la gloria de Dios. Y Colosenses capítulo 3, del 12 al 14, nos habla de la calidad de ese lino limpio, fino, resplandeciente, con el cual está vestida la iglesia. Acompáñenme, hermanos, aquí a Colosenses. Colosenses 3, 12 al 14. Usted lo conoce, este pasaje. Dice Pablo a la iglesia de Colosas: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Esta es la calidad del lino. Esta es la calidad del lino limpio, del lino fino, de la cual el cristiano está vestido. ¿Sí? De la cual necesitamos. Sí, mis amados. El original dice: lleven sobre ustedes como una prenda de vestir. Lleven sobre ustedes como una prenda de vestir. ¿Sí? La misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Y por sobre todo, lleven sobre ustedes como prenda de vestir el amor. Eso está diciendo. Esa prenda de vestir, esa prenda de calidad de la cual la iglesia está vestida, ese es el lino limpio, fino, resplandeciente, de la cual Cristo nos ha vestido para encontrarnos con Él en la gloria. Pero también es la misma vestidura de la cual está vestida la iglesia y de la cual cada uno somos responsables y debemos ser solícitos de sustentarla, de sostenerla. ¿Para qué? Para poder sostener la comunión. Sí, para poder hacer una comunión sólida espiritualmente, lo cual significa que yo voy a estar sosteniendo la debilidad de mi hermano en el Espíritu, con la fuerza del Espíritu, con la unción del Espíritu Santo. Y no solo le voy a sustentar, le voy a edificar. Y la iglesia del Señor sí va a poder sostenerse en comunión con el Espíritu. Amén, hermanos, ¿se entiende? Gloria a Jesús. Somos cada uno de nosotros responsables de esta palabra. Sí, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en verdadero amor. Un llamado espiritual. ¿Sí? No depende de nuestras fuerzas, de nuestro estado de ánimo, depende de la obra que le hemos permitido hacer en nosotros al Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo pueda fluir y contener, consolar, sostener la vida de mi hermano. En sus debilidades, no importa cuáles sean, le voy a sostener en el nombre del Señor.
Y Él no va a caer, va a estar en plena comunión junto conmigo para la gloria de Dios. Vamos a estar juntos, vestidos, aleluya, de lino fino, limpio y resplandeciente para la gloria de nuestro Dios. El Señor nos ayude, mis amados, a poder aprender un poco más, a poder interpretar la palabra de Dios, a poder darle la oportunidad al Señor de que forje en nuestro corazón este llamado celestial, esta vocación que ha despertado en nosotros, que nos dirige directamente, ¿sí?, hacia la vida celestial. Aleluya. Vamos a estar de pie, vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Señor, por tu palabra, Dios mío, en el nombre de Jesús, gracias. Señor, te agradecemos, oh Dios, porque tú nos enseñas. Señor, te agradecemos porque tu palabra penetra, oh Dios, discierne nuestros pensamientos, penetra hasta partir los tuétanos, Dios mío. En el nombre de Jesús, gracias te damos en esta hora. Señor, no queremos ser indiferentes a la palabra de Dios. Necesitamos responder, Dios mío, a este llamado celestial, a este llamado en la vida, en el Espíritu, Señor, para poder sostener, sustentar, soportar, Dios mío, nuestras debilidades mutuamente, oh Padre, en el nombre de Jesús, y contribuir, Señor, a sostener, a edificar recíprocamente nuestras vidas como hermanos en Cristo, Señor, en el nombre de Jesús, y sostener la comunión de la iglesia, Señor, la comunión en el Espíritu, Padre. Señor, ayúdanos, Señor, a conocer, a discernir, Padre, que no solamente tu iglesia está vestida para las bodas, estará vestida en aquel momento, Señor, sino que las acciones justas hablan de las acciones de una iglesia vestida y preparada mientras peregrinaba sobre esta tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Concédenos gracia y entendimiento y sabiduría, Señor, y poder responder a la autoridad de tu palabra y ponernos, oh Dios, bajo la autoridad de tu palabra para que tu nombre sea glorificado, Dios mío. Señor, no es lo mismo, oh Dios, la debilidad que la concupiscencia. Señor, no es lo mismo una vida santa que una vida contaminada por el mundo, contaminada por la carne. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús a discernir en estos tiempos. Porque no es que queremos llamarnos cristianos, Señor. Somos cristianos, no es que queremos aparentar ser santos. Somos santos para gloria de Dios. Señor, concédenos que en este tiempo en el cual tú vienes pronto, aleluya, puedas encontrarnos, Señor, y mirarnos como esa amada esposa a quien tú vienes a buscar, Señor. En el nombre de Jesús, te ruego, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Danos fuerzas de los cielos para que nos podamos sostener mutuamente y recíprocamente en el amor de Dios, en el verdadero amor, Señor, el cual tú has derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Padre, gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar una alabanza, luego vamos a orar y nos vamos a despedir. Gloria a Jesús.